Por favor, buenas tardes. Va a dar comienzo con un poco de retraso. Os pedimos un poco de paciencia. La final. Antes de la final son necesarios los oponentes y los debatientes y para eso tenemos que dar los resultados y los veredictos de las dos semifinales previas. Así que, por favor, llamamos al juez presidente del primer o la juez presidente del la primera semifinal para que nos dé el resultado y también convocamos al juez presidente de la segunda semifinal para que también comunique el resultado. Por favor, Rocío de Mer y Chomín Alonso, por favor. Bueno, enhorabuena a todos primero, y la verdad que hemos tenido unos debates muy intensos y hemos disfrutado mucho. Y sin más dilación, en la primera semifinal al final hemos decidido que el ganador sea Isabel de España. Equipo de Isabel de España, por favor, si puede tomar posición. Tiene la palabra don Chomín Alonso. Muchísimas gracias. También querría dar la enhorabuena a los dos equipos que han debatido con intensidad en la semifinal que nos ha correspondido. El equipo ganador ha sido el Loyola A. Por favor, que tome posición el equipo Loyola A. Tiene la palabra como jefa de sala de la final del torneo de debate, Paloma Sánchez Portillo. Capitanes de cada equipo, por favor, vamos a hacer el sorteo de las posiciones. Bienvenidos al quinto torneo de debate universitario de Colegios Mayores de Madrid. Mi nombre es Paloma Sánchez y soy la responsable de la jefatura de sala. Nos encontramos en el Senado para debatir la siguiente cuestión. ¿Deben ser los colegiales los responsables de acabar con las novatadas? Para ello tenemos a los equipos. Isabel de España, A, que defenderá la postura a favor, formado por Laura Asensio Lugari, Beatriz Babío Núñez, Paul Moro Imaz y Graciliano Morales Bernaldo de Quirós. Y al equipo Loyola A, que defenderá la postura en contra, formado por
Belén Vigil Viñuela, María Fernández Lozano, John Ander Ochoa Uriarte, Marisa López González y Francisco de la Fuente Cardona. Nos acompañan como jueces Juan Manuel Alonso Meló, Marketing Manager, exdebatiente de la Universidad Pontificia de Comillas y licenciado en Derecho y ADE. Leticia Hernández, abogada en ejercicio, exdebatiente de la Sociedad de Debates de la Universidad Complutense de Madrid. Rocío Demer, licenciada en Derecho, exdebatiente de la Sociedad de Debates de la Universidad Complutense de Madrid. Alex Muñoz, licenciada en Derecho, exdebatiente de la Sociedad de Debate de la Universidad Complutense de Madrid. Antonio Belda, licenciado en Derecho, exdebatiente del Colegio Mayor. Jaime del Amo, Chomin Alonso, consultor. Isabel Arangue, defensora del estudiante de la Universidad Complutense de Madrid. Paula Fernández Pena, senadora socialista por la Comunidad Gallega, portavoz de Asuntos Iberoamericanos del Senado y miembro de la Comisión de Educación del Senado. Luis Aznar, senador y portavoz de Interior. Conrado Escobar, diputado por La Rioja, portavoz de Interior del Grupo Popular. Y David Caravantes Alarcón, vicerrector de Estudiantes de la Universidad Complutense de Madrid. Gracias y por favor silencien sus teléfonos móviles. Recordamos al público que está prohibido interactuar por cualquier modo con los equipos. Disfruten del debate. Cruzada contra las novatadas en 6 colegios mayores de Madrid. El mundo. Las novatadas llegan al Senado. El país. Colegios mayores y universidades firman un manifiesto en contra de las novatadas. ABC. Buenas tardes, miembros del jurado, distinguido público. Mi nombre es Beatriz Bavío y junto a mis compañeros Laura Asensio, Brasiliano Morales y Paul Moro defenderemos por qué sí deben ser los colegiales los responsables de acabar con las novatadas. La lucha contra las novatadas es una realidad. Colegios mayores, instituciones, medios de comunicación han luchado contra ellas día a día. Sin embargo, ni sus iniciativas ni sus medidas han llegado a buen puerto. No las han conseguido erradicar. Y no es que lo digamos nosotros. Esto es así porque cada mes de septiembre, con el regreso de los colegiales a Ciudad Universitaria y con el inicio de nuevo curso, la historia se repite. Y las novatadas y esta historia se seguirá repitiendo hasta que los colegiales digan basta. Deben ser ellos los que decidan involucrarse y acabar con las mismas, ya que por mucho que estas instituciones hayan luchado contra ellas, la situación actual de las novatadas demuestra cómo imponer y perseguir no ha servido de nada. No se han conseguido erradicar. Y aquí nuestro primer argumento. A continuación, pasaré a definir los conceptos fundamentales de este debate. El María Moliner define responsabilidad como la capacidad de todo sujeto de aceptar sus obligaciones y por colegiales aquellas personas que residen en un colegio mayor. Y de este modo permítanme que le presente nuestro segundo argumento. Son los colegiales, como son estos jóvenes que constituyen los cimientos de los colegios mayores, participando en actividades políticas, culturales y deportivas, los que tienen en sus manos la capacidad de hacer cambiar las cosas. Son ellos, como víctimas y verdugos de las novatadas, los que pueden hacerlas desaparecer. Las conocen, saben cómo son, y es el hecho de formar parte de ellas lo que les brinda la oportunidad de hacerlas desaparecer desde dentro, desde el origen del problema, es decir, ellos mismos. Por supuesto que el resto de instituciones, como los colegios mayores, tienen parte de responsabilidad en este asunto, no lo dudamos, pero juegan en desventaja por el hecho de no formar parte del núcleo de las novatadas. Se juega a la ley del silencio. Nadie
nadie sabe ni dice nada. Lo que pasa entre los colegiales queda entre los colegiales. Y es por ello que los colegiales que saben cómo son estas novatadas tienen la oportunidad de cambiar la dirección de las cosas concienciando al resto de sus compañeros. El sentimiento de responsabilidad ya está presente. Nosotros somos los que marcamos las fronteras entre lo que se puede y no se puede hacer. Existe una jerarquía que se debe respetar y en ningún momento incumplir. Y esta dinámica es la que los propios colegiales pueden modificar en favor de la exterminación de las novatadas, aplicando distintas alternativas. Y finalmente, como tercer argumento, les presentamos las novatadas invisibles. ¿Cómo podríamos acabar con aquellas novatadas que se producen en la intimidad de los colegiales? ¿Cómo una institución va a acabar con algo a lo que no tiene acceso? El informe, la visión de las novatadas, los jóvenes en riesgo, dice cómo el 46% de las novatadas se producen fuera de los límites de la universidad y en un ámbito privado. Hasta que no sean los colegiales los que decidan acabar con este tipo de novatadas, la solución no será total, no será efectiva. Por todo ello, en primer lugar, porque imponer y prohibir no ha servido de nada. La situación actual de las novatadas lo demuestra. En segundo lugar, porque los colegiales han originado el problema y, por tanto, en sus manos está la solución de los mismos. Y en tercer lugar, por aquellas novatadas que se producen en la intimidad de los colegiales, a la que solo ellos tienen acceso y, por tanto, solo ellos pueden ponerle fin. Por todo ello, desde el Colegio Mayor Isabel de Faña defendemos que sí deben ser los colegiales los responsables de acabar con las novatadas, porque ellos las hacen y ellos son los que pueden cambiar las cosas y acabar con las mismas. Muchas gracias. Estamos en el minuto 85 de un partido de alto riesgo. De repente, dos de los jugadores empiezan a discutir por una jugada polémica, llegando incluso a las manos. Entonces, los equipos enteros entran en la pelea y empieza una batalla campal única en toda la temporada. ¿Quién es el que tiene que parar esa pelea? ¿Son los propios jugadores, mediante su voluntad, los que tienen que parar? ¿O es el árbitro, junto con sus ayudantes y junto con la policía, si fuese necesario, los que tienen que intervenir? Buenos días, estimado público, prestigioso jurado, compañeros del Colegio Mayor Isabel. Soy Jon Ander y vengo en representación del Colegio Mayor Loyola para explicar por qué los colegiales no deben ser los responsables de acabar con las novatadas. Y decimos que no deben serlo por tres argumentos. Por falta de capacidad, porque el Estado tiene el deber público de acabar con ellas y por falta de voluntad. Pero antes que nada, definamos el concepto novatada que se nos plantea en esta pregunta. Y es que novatada es el establecimiento interesado de una jerarquía utilizada para coaccionar física y psicológicamente a los que la sufren, en contra de su propia voluntad. Y esta definición no es cosecha propia del Colegio Mayor Loyola, es la definición que ofrece el propio Senado de España en el que hoy nos encontramos. En primer lugar, decimos que los colegiales no deben ser los responsables porque les falta capacidad, es decir, ellos no tienen los medios necesarios para hacer efectiva dicha erradicación. ¿Es que acaso los no fumadores podían hacer algo cuando les molestaba el humo del bar? ¿Podían ellos sancionar de algún modo a los que les pudiesen estar molestando? No, tuvo que ser el Estado, mediante una ley antitabaco, el que regulase eso y posteriormente lo sancionase. Y es que precisamente, si les damos a unos colegiales la capacidad de sancionar a otros, creamos otro tipo de jerarquía. En vez de veterano novato, creamos la jerarquía de sancionador y sancionado. Y lo que queremos es acabar con todo tipo de jerarquías. Por tanto, la potestad sancionadora tiene que seguir perteneciendo al Estado. Y esto nos lleva a nuestro segundo argumento. Y es que el Estado tiene el deber y el interés público de garantizar la seguridad y la integridad de sus ciudadanos, también de sus colegiales, incluso aunque ellos no lo denuncien. Y es que, como afirma Roxin, reconocido jurista alemán del siglo XX, el Estado tiene el deber de proteger los bienes jurídicos que consideramos más importantes, como son la vida, como es la libertad o como es la seguridad. Y es que hablemos de otra lacra de nuestra sociedad, la violencia de género. ¿Acaso alguien duda que el Estado tenga que intervenir cuando una víctima de violencia de género no lo denuncie? Lo mismo sucede con las novatadas. Aunque exista una ley del silencio, tal y como demuestra el manifiesto en No Más Novatadas, aunque exista esa ley del silencio por la que no se denuncien estos actos, el Estado tiene el deber de intervenir, el deber de proteger a sus ciudadanos y en este caso a los colegiales. Y en tercer lugar, decimos que los colegiales no deben ser los responsables de acabar con las novatadas por una falta de voluntad. Y es que son ellos quienes año tras año han tenido la opción de dejar de hacer novatadas, pero todos sabemos cuál ha sido su elección. Las novatadas se siguen haciendo. Los veteranos
hacen novatadas a los que llegan a un lugar nuevo, a los colegiales que llegan al colegio mayor de primer año. Y esos novatos son los que el año siguiente van a perdurar esa tradición, así generación tras generación y así año tras año. Y esto se produce por un estado de disonancia cognitiva que, como explica el psicólogo estadounidense Leon Festinger, es el estado mediante el cual un individuo que llega a un grupo deja a un lado sus ideas para hacer propias las ideas del grupo, porque sus actos y sus pensamientos entran en confrontación y, por tanto, tiene que cambiar lo que piensa para justificar lo que hace. Y, por tanto, por esto, los colegiales acaban creyendo que las novatadas son más beneficiosas que contraproducentes, tal y como demuestra un estudio realizado en 2008 por la Universidad de Maine, que dice eso, precisamente, que los colegiales creen que las novatadas son más beneficiosas que contraproducentes. Incluso llegan a no estar de acuerdo con la definición que hemos dado de novatadas. Por todo esto, no podemos permitir que sean los colegiales quienes tengan la responsabilidad de acabar con el Estado, con las novatadas. Sencillamente porque no tienen voluntad, porque no tienen capacidad y porque el Estado tiene el deber público de garantizar la seguridad y la integridad de sus ciudadanos. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Graciliano Morales y en este primer turno de refutación me gustaría analizar algunos de los argumentos esgrimidos por el equipo contrario. Primero, en su introducción comentaron que las novatadas son como un partido de fútbol. Perdone, pero es que en ese mismo partido de fútbol hay un elemento que se llama el capitán, que puede intervenir antes que la policía, antes que los reguladores de las fuerzas, de las instituciones, como proponen ustedes, y él puede solucionar y evitar el efecto, que es lo que ustedes han dicho, el efecto de la pelea, que es el que ataca a la policía. Por lo tanto, si aparece un elemento como el capitán que está dentro del sistema y evita que ese sistema caiga abajo y se produzca la confrontación, no hay que llamar a la policía, las instituciones sobran. Además nos han dicho que hay una falta de capacidad. Perdone, pero es que los que tienen la falta de capacidad son las instituciones. Ustedes mismos han dicho que es un problema que ha durado durante siglos. La diferencia es que las instituciones han tenido la oportunidad de acabar con ellas, mientras que a los colegiales no se les ha dado la misma. Por lo tanto, ¿qué evidencia ese argumento histórico del que nos han hablado? Que las instituciones no son efectivas, porque han tenido siglos y siglos para terminar con las mismas y no lo han conseguido. Como demuestra, por ejemplo, irnos al país vecino, a Francia, donde en 1998 se implementó una ley que condenaba la novatada, pero es que no empezó a ser efectiva, no se hizo este estudio nada más aplicarse, sino que se dejó un margen de 4 años para que los efectos se viesen. ¿Y qué ha pasado? Ay, perdón, te la tengo al revés. ¿Y qué ha pasado? Pues que no solo no se han eliminado, sino que han llegado a aumentos a puntos máximos después de casi 8 años de su aplicación. Adelante con su pregunta. No, continúa, le oigo perfectamente. Han afirmado que el 46% de las novatadas se realiza fuera de los colegios mayores. ¿No creen que es más razonable que sean las instituciones las responsables de acabar con ellas y no los colegiales? Precisamente porque son ese 46% las que se producen en el privado, no tienen acceso a sus instituciones. ¿Cómo pretende que un policía que no sabe qué está sucediendo, cómo pretende que una institución que no conoce ese 46% de las novatadas actúe sobre las mismas? ¿Que pretende poner un policía en cada piso? ¿Poner un policía en cada habitación? ¿Convertir esto en un gran hermano? Perdone, no tiene sentido. Además, luego nos han comentado que está el deber público de proteger. Lo que nos proponen ustedes es simplemente dejar de lado la solución para que dejemos que quien no lo ha conseguido porque no lo ha hecho siga intentándolo y total, continuamos con el problema. Adelante con su pregunta. ¿Está un policía presente en cada robo, en cada maltrato? ¿Podría decirme un único delito que por estar tipificado se haya acabado con él? Perdone, yo no soy experto en derecho, pero le puedo decir que no hace falta que en estos casos la policía sí pueda actuar. ¿Por qué? Porque estos robos no suceden en la intimidad de su casa. La gran mayoría, la inmensa mayoría, o tienen unos indicios que en las novatadas en silencio no existen. ¿Por qué? Porque según el estudio de Mary Maiden y Elizabeth Allen, profesoras de la Universidad de Maine y expertas sociólogas, evidenciaron
una tendencia. En 1999, un 48% de los estudiantes denunciaba estas novatadas. ¿Sabe cuánto se redujo hasta 2006? A un 5%. No hay indicios para atacar ese ilícito penal. Y además, el ilícito penal es a consecuencia de la novatada. Si la eliminamos por los colegiales, no hay ilícito penal que atacar con la policía. Por esto, ahora me paso a reforzar nuestra línea argumental. Porque imponer y perseguir no da resultados. Lo hemos demostrado con el ejemplo de Francia. Pero es que además, don Diego Quiñones, registrador de la propiedad y especialista en derechos humanos, en el blog Hay Derecho, que luego se convertiría en un afamado libro en 2014, y cito textualmente: la prohibición total y demonización del fenómeno en su conjunto no solo no va a evitar que se produzca, pues las bases sociológicas están ahí, sino que además puede causar un daño a la construcción de la universidad en España. Las instituciones, entre ellas la policía que nos ha citado, no pueden atacar la base sociológica, la base misma del conflicto en el que nos encontramos ahora. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Que van a seguir fracasando, como ya han fracasado siglo tras siglo, y se lo hemos evidenciado. Además, porque son víctimas y verdugos y están directamente implicados, por lo tanto, pueden aplicar alternativas reales que se hayan aplicado y hayan funcionado. Como es el ejemplo del movimiento 100 del New York College de Nueva York, en el cual se proponen 100 alternativas para sustituir la novatada. Si se lleva a cabo este acto, no se hace la novatada. Si no se hace la novatada, no hay por qué llamar a la policía para perseguir un ilícito penal. Y por último, porque existen las novatadas en silencio. Ya le he hablado del artículo elaborado por Mary Maiden y Elizabeth Allen. Por todo esto decimos que sí, son los colegiales los que tienen que acabar con las novatadas. Muchas gracias. Bien, me gustaría comenzar esta primera refutación tratando de contestar a nuestros compañeros del Colegio Mayor Isabel de España. En primer lugar, nos hablan que durante siglos y siglos las instituciones no han conseguido frenar las novatadas. Me encantaría, por favor, que evidenciaran cómo durante siglos y siglos los colegiales han sido capaces de acabar con las novatadas. En segundo lugar, nos han hablado de que las víctimas y el verdugo deben estar implicados porque son responsables. Señores, ¿no deben ser un juez imparcial quien regule estas cuestiones? O sea, lo que ustedes me están planteando es que nos debemos resignar a que los asesinos acaben con los asesinatos. O mejor, que los asesinos conciencien a otros de acabar con los asesinatos. O sea, ustedes lo que me están diciendo es que el Estado no debe hacerse responsable de eso. ¿O se dan cuenta de lo que ustedes están planteando? Por tanto, luego nos han hablado de cómo las novatadas invisibles no son capaces las autoridades. Vuelvo a decir lo mismo, una actividad clandestina, ¿no debe hacerse cargo el Estado de ella? ¿El narcotráfico? También me ha hecho incluso gracia que diga las cuestiones privadas no tienen acceso el Estado, es decir, un asesinato que ocurra en un piso, el Estado no debe intervenir porque es una estancia privada. Pero igualmente, es que las novatadas no solo se producen en estancias privadas, sino en parques, sino en miles de sitios donde, por supuesto, el Estado es el responsable. Sí, adelante con su pregunta. Hablando de viabilidad que nos han dicho que nosotros no tenemos, ¿cómo pretende hacer frente entonces a que en Estados Unidos, lugares donde se han aplicado leyes antinovatadas, solo se denuncia un 5%? Mire, es que me gustaría decirle que tenemos un código penal muy sólido, tenemos un código civil muy sólido. El de Estados Unidos seguro que lo será más. Y en cambio se están acabando los robos, los asesinatos. ¿Usted me está diciendo que porque una medida no haya tenido los efectos que usted quiere, no deba hacerse el Estado responsable de ello? O sea, no veo la relación. Me gustaría continuar explicando por qué sí deben ser las instituciones y el Estado los responsables de acabar. En primer lugar, porque los colegiales son incapaces. Me gustaría mostrarles las guías colegiales de los colegios mayores, donde se recogen la normativa de estos centros. Se nos da el poder únicamente de impulsar, colaborar o sugerir, en ningún momento de tomar decisiones vinculantes. Y como bien dice Anna Izpun, en su libro, donde se produce una investigación sobre las novatadas,
dice, para acabar con las novatadas, necesitamos protocolos de actuación, necesitamos consecuentes sanciones, protección de víctimas. Por tanto, medidas de prevención. Estamos hablando, señores, de sanciones, de medidas de prevención, de abuso, o sea, de investigación. Estamos hablando de cuestiones que un colegial, por favor, no es capaz. No somos capaces. Sí, adelante con su pregunta. Entonces, ¿cómo explica que en el mismo informe que ha citado, o sea, la fuente, Anaispum, diga que las medidas únicamente sancionadoras tienen un efecto demasiado aislado y rara vez efectivo a largo plazo, por lo tanto no son efectivas? ¿Cómo lo explica? Le explico que esas medidas por sí solas es cierto que no pueden no ser efectivas, por supuesto que debemos tener a la parte, pero eso no exime de responsabilidad del Estado como garante de nuestra seguridad. Y por eso, gracias a su pregunta, voy a continuar con mi segundo argumento. Nuestro segundo argumento es que el Estado tiene el deber y el interés público de garantizar nuestra seguridad. Como dice el magistrado del Tribunal Supremo, Gómez de la Torre, el Estado debe pervivir para defender a los ciudadanos frente a quienes atentan contra las condiciones básicas de la vida individual y colectiva. ¿Y cómo se evidencia esto en nuestra realidad? Pues bien, tenemos, nuestra Constitución recoge en su artículo 124.1 cómo existe un órgano para esto. El Ministerio de la Fiscalía tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público. Es decir, señores, el Estado tiene una responsabilidad. Claro que la tiene y no podemos eximirla de ello. Y no podemos pretender que un asesino pueda concienciar a sus compañeros asesinos de que acaben con las novatadas. No podemos hacer que la parte sea la solución. ¿Por qué? Porque necesitamos un juez y necesitamos medidas, porque estamos hablando de vejaciones y de humillaciones. Por tanto, y también en nuestro tercer argumento, como también desarrollará mi compañera, es que esto también reside en que no pueden ser los colegiales los responsables porque existe una falta de voluntad. Bien, no porque sean personas irresponsables, sino porque el ciclo psicológico en el que se introducen que se llama disonancia cognitiva, recogido por un estudio de Alan Baer, dice cómo no deben ser los colegiales los responsables. Por tanto, como dice el Premio Nobel de la Paz Aung San Suu, la verdadera medida de la justicia de un sistema es la cantidad de protección que garantiza a los más débiles. Por favor, protejamos. Gracias. Buenos días, soy Paul Moro y en nombre del Colegio Mayor Isabel de España me gustaría comentar algunos de los argumentos que nos ha expuesto el equipo contrario. Y es que ustedes han hablado de que es necesario terminar con todas las jerarquías y a continuación nos han hablado de la disonancia cognitiva. Pues bien, si precisamente por esa disonancia cognitiva que ustedes nos comentan somos todos iguales, la jerarquía muere automáticamente. Y también nos han hablado de violencia de género, de robos, de asesinatos. Bien, es que ustedes están pretendiendo reducir este debate al absurdo. Podríamos comparar entonces la media de 60 mujeres que mueren al año por violencia de género con los novatos que mueren. Me gustaría que me explicaran cuántos novatos mueren al año. Y es que no llega a 60, no son 60. Y a continuación, ustedes también nos han dicho, nos han hablado de la falta de voluntad de los colegiales y de la falta de capacidad. Bien, pero es que ustedes están metiendo en el mismo saco a todos los colegiales. Están generalizando. ¿No son precisamente los novatos que suben las novatadas colegiales? ¿No hay veteranos que quieren terminar con las novatadas? Bien, adelante con su pregunta. ¿Está con su intervención relativizando el problema de las novatadas y haciendo que el Estado no debe tomar partida? No, realmente no es lo que he dicho. Y es que a continuación se lo explicaré. Miren, nosotros creemos que el Estado tiene un deber, el Estado puede intervenir y con todo el respeto a esta Cámara, las soluciones que han tomado, que han intentado tomar, no han sido efectivas. Por eso, la oportunidad de terminar con ellas la deben tener con los colegiales. ¿Por qué? Porque ellos pueden atacar a la raíz sociológica del problema, porque ellos son quienes las cometen y ellos son quienes pueden decir que no las van a cometer más. Y es que además, ustedes pretenden
tirar la casa por el tejado. Nosotros les decimos que tiremos los cimientos y que todo el problema caiga por su propio peso. Adelante con su pregunta. El hecho de que el asesinato esté tipificado y que se sigan cometiendo asesinatos significa entonces que ninguna legislación respecto a delitos es eficaz. No significa eso, y es que la legislación respecto a los asesinatos puede ser eficaz, pero entonces podríamos aceptar que ustedes nos están diciendo que todas las novatadas son asesinatos, y no es así. Debemos solucionar el problema de las novatadas, no debemos reducir este debate al absurdo. Y es que, ya que ustedes nos han hablado de Elizabeth Allan y Mary Maiden, nosotros también lo queríamos hacer. Y es que precisamente, discúlpenme que les presente este informe, que es precisamente además el que ustedes nos han citado, que creo que no han leído las conclusiones. Y es que leo textualmente: involucrar a todos los estudiantes en la prevención de novatadas. Bien, ¿quiénes van a entonces decidir cómo terminamos con las novatadas? Los propios colegiales. ¿Quiénes van a decidir que no van a cometer más novatadas? Los propios colegiales. Y en lo que respecta a la legalidad que ustedes nos hablan, bien, los colegiales son libres de decidir que no van a hacer más novatadas. Y es que me gustaría continuar con nuestra línea argumental, y les hemos explicado que imponer y perseguir no ha dado resultados, con la gráfica de Francia. A continuación, nosotros les queremos hacer ver que aquí no hay nadie que gane y nadie que pierda, sino que todos somos víctimas. Les he concedido 2 preguntas, me gustaría continuar con mi argumentación. Que aquí no hay nadie que pierde y nadie que gane. Todos perdemos. Discúlpeme, no hay nadie que gane y los novatos que pierdan, sino que todos pierden. Los novatos porque son novateados y los veteranos porque algunos de ellos creen que la medida de introducirlos en la sociedad, en la comunidad universitaria, es a través de las novatadas. Y es precisamente eso lo que los veteranos y los novatos deben decidir terminar. Es que bien, les hemos hablado también de las novatadas invisibles, esas novatadas que ocurren en espacios privados. Y es que precisamente el informe que ustedes nos han citado de Elizabeth Allan es el que nos da ese dato del 46%. 46% de novatadas que ocurren fuera de un campus en un espacio privado. Pero es que hay más. No es solo el 46% lo que ocurre en un espacio privado, porque dentro de las instalaciones universitarias el 8% ocurre dentro de los cuartos de los colegiales, en espacios privados. Por tanto, tenemos un 54% de las novatadas que ocurren en espacios privados a los que sus instituciones no pueden llegar, en los que sus instituciones pueden tener un indicio de que se haya causado una novatada, pero no van a tener una prueba fehaciente de que así ha sido. Y es que, miren, les traigo unas declaraciones que dicen así: quizá haya sucedido, pero es difícil verificarlo, a menos que esté vigilando las 24 horas del día. Cita de Francisco Javier Bermejo, exdirector del Colegio Mayor Loyola, su colegio, precisamente. Y es que no solo con ello, además, el Consejo Nacional de Colegios Mayores admite también, reconocen que es difícil erradicar las novatadas fuera de las instalaciones de los colegios mayores. Y por eso, desde el Colegio Mayor Isabel de España, defendemos que sí, que deben ser los colegiales los que tomen la iniciativa y enfrenten este reto. Muchísimas gracias. Decía Montesquieu que una cosa no es justa por ser ley, debe ser ley porque es justa. Y la erradicación de las novatadas es justa. Me ha parecido que se ha frivolizado en cuanto a las muertes por novatadas, y es que hay que recalcar aquí que en Estados Unidos ha habido 173 muertes a causa de las novatadas. Y me gustaría recordar la pregunta, porque aquí se está diciendo quién debe ser responsable de unas acciones que son
humillantes que pueden llegar incluso al asesinato y que además son vejatorias. Me gustaría continuar con su primer argumento y nos decían que son víctimas y verdugos y por tanto no podían estar, tenían que ser los responsables. Bueno, pues si hacemos responsables, lo que hacemos es que juez y parte de un mismo proceso estén dentro del mismo. Entonces tendríamos ya no veteranos y novatos, sino sancionadores y sancionados. Volvemos a crear una jerarquía. También nos hablaban de las leyes fallidas o de instituciones ineficaces. Es que lo que aquí venimos a plantear, y por eso estamos en el Senado, es que el cómo se han implantado esas medidas, el cómo de la pregunta no es correcto. Y ahí es donde hay que atacar. Pero así ponemos un ejemplo. Es como si yo ahora salgo del Senado, me roban el bolso y entonces digo, quitemos a la policía porque no funciona. No, lo que hay que revisar son esas medidas y ver qué podemos mejorar en ello. Adelante con su pregunta. ¿Cómo pretende que autoridades que solo conocen el 5% de los hechos, frente al 48% de los jóvenes que hablan con otro colegial y el 41% que hablan con un amigo, hagan frente a las novatadas en su conjunto, un 95% que no conocen? Le agradezco esta pregunta porque este debate se ha reducido a que las instituciones son el Estado y las medidas son las leyes. Aquí tenemos a muchos directores de colegios mayores, que en un colegio mayor no solo se trabaja con medidas y con normas, sino con el fomento. Y el fomento va de la mano de los colegiales. Aquí que estamos muchísimos colegiales, sabemos que se trabaja en conjunto y que las medidas y la opinión de los colegiales es partícipe dentro del funcionamiento de los colegios mayores. Nos hablaban de las novatadas invisibles, de que las instituciones no pueden llegar a cada punto. Un colegial tampoco puede llegar a cada punto. Y lo que hay que abordar es que las personas que son víctimas de estas prácticas tengan un marco legal potente y sólido con el que, si sufren estas vejaciones, se sientan seguros de denunciar y de poder llevar a práctica estas medidas. De hecho, la presidenta de No Más Novatadas, Loreto González Dopeso, nos dice: otra asignatura pendiente es la creación de un protocolo de denuncia para que las víctimas puedan acudir sin miedo y no quede en papel mojado. Asimismo, se reclama un teléfono centralizado donde las personas que sufren estas acciones puedan consultar qué hacer y sentirse acompañadas. Nos continuaban diciendo que las instituciones no tenemos a los colegiales en cuenta y eso no es cierto. Ya hemos contestado que hay una labor de fomento. Por ejemplo, en los colegios mayores se realizan charlas, se realizan actividades de fomento para los colegiales y no es para los colegiales, es de la mano de los colegiales. Pero aquí venimos a responder quién debe ser el responsable de acabar con estas prácticas. Adelante con su pregunta. Solucionar teniendo en cuenta el 5% de la policía, el 5% de chats y otras organizaciones y el 7% de ayudantes y directores de colegios mayores que no llegan ni un 20%, hacer frente al casi más de 80% de las novatadas que no tienen constancia, ni instituciones, ni colegiales, ni organizaciones. Bueno, me acaba usted de decir que ni colegiales tienen constancia de esas novatadas. Lo que quiero decir es que habrá que sentarnos todos y ver cuáles son las mejores medidas con los directivos de los colegios mayores para que esto se acabe erradicando. Y me gustaría mencionar nuestro tercer argumento y es esa falta de voluntad. No vamos a ser simplistas y decir que existe una falta de voluntad porque aquí todos seamos malos y no queremos acabar con actividades vejatorias. Es que hay que tener en cuenta las tres condiciones que se dan. Uno, el concepto de novatada, que está distorsionado y se confunde novatada con actividad de integración. Segundo, la situación del nuevo colegial cuando llega al colegio mayor. Y en tercer lugar, la disonancia cognitiva entre lo que uno piensa y lo que uno hace, que provoca que al final, para justificar lo que haces, cambias lo que piensas. Muchas gracias.
Buenas tardes. Ha llegado el momento de hacer balance sobre lo que hemos aprendido en este debate. ¿Deben ser los colegiales los responsables de acabar con las novatadas? Desde el Colegio Mayor Isabel de España han defendido que sí. Y han defendido que sí por 3 argumentos. En primer lugar, porque las leyes y sanciones no funcionan. En segundo, porque tienen capacidad los colegiales para acabar con las novatadas. Y en tercer lugar, porque existen novatadas invisibles, novatadas clandestinas. Desde el Colegio Mayor Loyola hemos defendido que no deben ser los colegiales los responsables de acabar las novatadas porque el Estado tiene un interés público. En segundo lugar, porque los colegiales no tenemos las herramientas por falta de capacidad. Y en tercer lugar, porque los colegiales no tenemos voluntad. Ante su primer argumento, las leyes y las sanciones no funcionan, nosotros les respondemos que no hayan funcionado no significa que el Estado deba escurrir el bulto a los colegiales. Y es que, señores, el Estado debe articular mecanismos más efectivos de fomento y de sanción. Y el Estado tiene el interés público de actuar, de ayudar y de conseguir que sus ciudadanos no se vean vejados, humillados, maltratados. Y es que, ¿acaso alguien duda que cuando una víctima de violencia de género no denuncie, el Estado no debe intervenir? En segundo lugar, han hablado de que los colegiales tienen capacidad para acabar con las novatadas y nos han posicionado, como han explicado mis compañeros, al colegial en una posición de juez y de parte. Y señores, como han respondido mis compañeros con nuestro segundo argumento, los colegiales no tenemos capacidad. No tenemos las herramientas para acabar con las novatadas. Y como hemos evidenciado con las guías colegiales, es un denominador común de todos los colegios mayores que corresponde a las sanciones a la autoridad académica o a las direcciones. En tercer lugar, han hablado de las novatadas invisibles, lo que nosotros hemos preferido llamar clandestinas, igual que es clandestino el narcotráfico, y no por ello, como han explicado mis compañeros, el Estado debe permanecer impasible o lavarse las manos y no actuar. Y además, hemos añadido nuestro tercer argumento, señores, y es que los colegiales no tienen capacidad, no tienen voluntad. Y no tienen voluntad no porque sean ogros, sino por 3 circunstancias. En primer lugar, porque está distorsionado el concepto de novatada y se entiende como una actividad de integración. En segundo lugar, porque los colegiales, cuando llegan a un colegio mayor, se enfrentan a una nueva realidad, a una dinámica que lleva instaurada en ese colegio mayor décadas y asumen como algo propio lo que sucede en ese colegio mayor. Y por tanto, ven como algo normal las novatadas. Por eso se han perdurado generación tras generación y por eso debe intervenir el Estado. Por tanto, desde el Colegio Mayor Loyola defendemos que los colegiales no deben ser los responsables de acabar con las novatadas. En primer lugar, porque existe un interés público del Estado, no se debe lavar las manos. En segundo lugar, porque los colegiales no tienen capacidad, no tenemos las herramientas. Y en tercer lugar, por una falta de voluntad. Muchas gracias. Buenas tardes, soy Laura Asensio y a continuación me dispongo a realizar una conclusión de lo que este debate ha dado de sí. Nuestros compañeros del Colegio Mayor Loyola han basado su argumentación en 3 argumentos principales. En primer lugar, mencionaban una falta de capacidad. Desde el equipo del Isabel de España les decimos, sí, hay una falta de capacidad, pero por parte de las instituciones no son efectivas, como bien hemos demostrado por ejemplo, con nuestro informe de Francia, que tras una serie de sanciones no solo no han conseguido terminar con las novatadas, sino que éstas se han disparado a lo largo del tiempo. De hecho, les hemos mencionado algunas instituciones que ellas mismas han afirmado que se necesita de la intervención de los colegiales para terminar con las novatadas. Consejo Nacional de los como por ejemplo el Consejo Nacional de Colegios Mayores, él es director de su propio colegio, y la revista de actualidad política y jurídica Hay Derecho. En segundo lugar, nos dicen que el Estado debe tiene como deber proteger a los ciudadanos. No se equivoquen, nosotros no estamos en contra de que el Estado persiga los robos, el maltrato, los asesinos y demás delitos. Nosotros lo que hemos evidenciado es que tanto las instituciones como el Estado se encuentran a veces con algunos muros que son las paredes del propio cuarto de los colegiales, donde ocurren novatadas que solamente son denunciadas en su 5%. ¿Cómo pueden actuar el Estado, la ley, contra un 5% de novatadas y pretender acabar con ellas?
A continuación, me gustaría exponer los argumentos por los que el Colegio Mayor ha defendido y ha demostrado que la responsabilidad de terminar con las novatadas es de los colegiales. En primer lugar, porque es la base sociológica del fenómeno de las novatadas, reside en ello, y tal y como hemos demostrado y evidenciado a lo largo del debate, acabar con las novatadas solamente está en manos de aquellos que las practican. Hemos demostrado en toda ocasión, en segundo lugar, que tanto la persecución como las sanciones han sido, permítanme decir, inútiles. Esto nos confirma que la única manera de acabar con las novatadas es desde dentro, desde el propio ambiente colegial. Y por último, ¿qué se pretende hacer con esas novatadas que ocurren en un ámbito privado? Ese 46% de novatadas que ocurren en los cuartos de colegiales, en los pisos o incluso en un teléfono móvil. Los únicos capaces de entrar en este ámbito son los propios colegiales, al igual que son los únicos de acabar con la ley del silencio que actualmente enmascara y protege los hechos de las novatadas. Ley del silencio, los únicos que pueden introducirse y acabar con ella para que todas las novatadas salgan a la luz y por fin podamos terminar con ella. Por lo tanto, por nuestros argumentos y por lo ocurrido en este debate, hemos demostrado y evidenciado que el fin de las novatadas es posible gracias a la concienciación, la planificación y la propuesta de alternativas como el Movimiento 100 y que la responsabilidad de ello es, en efecto, de los colegiales. Muchas gracias. Buenos días y bienvenidos al Senado, a esta mañana tan intensa de debates que habéis tenido en este torneo de los Colegios Mayores de Madrid. Quiero saludar, como he hecho fuera, al vicerrector, a David Caravantes, al presidente de la Asociación para Actividades, José Vicente Gómez Rivas, y a los dos codirectores, David Gómez y Guillermo Sánchez. Y será Guillermo Sánchez el que va a actuar como relator, ¿no, Guillermo? Pues tienes la palabra. Muchísimas gracias a todos, presidente, autoridades académicas, estudiantes. Antes de nada, recalcar que es un día feliz para la gran familia que cada vez va siendo más grande del debate en España. Cada vez más los colegios universitarios, las universidades y, lo que es más importante y fundamental, los universitarios, cada vez más sois dueños de la palabra. Y el ser dueño de la palabra da poder, cosa que durante mucho tiempo no hemos podido disfrutar. Antes de nada y de continuar, quisiera dar mi más sincero agradecimiento a esta casa, al Senado, en la figura de su presidente, por habernos acogido y por haber dedicado un espacio y un tiempo a algo que merece la pena, que es tomar la palabra. Mis siguientes palabras de agradecimiento va para esas personas que no siempre su trabajo es bien reconocido y, por supuesto, bien remunerado, que son lo que de verdad hace que un torneo de debate sea de calidad. Muchísimas gracias a los jueces que desinteresadamente han contribuido con su paciencia, con su tiempo y, sobre todo, con su conocimiento. Un agradecimiento muy especial, por supuesto, a todo el equipo que durante meses ha estado apoyando esta iniciativa por parte de la Asociación Conjunta de Actividades para Asociaciones Conjuntas de los Colegios Mayores de Madrid, en especial a don José Vicente Gómez Rivas y a Fernando López. Muchísimas gracias por su apoyo incondicional y su buen hacer. Y también, por supuesto, al gran equipo, un grandísimo equipo que ha estado conmigo codo con codo trabajando durante meses. A todo nuestro equipo de jefes de sala, a Paloma, a Gonzalo, a Marcos, que hoy nos encuentra, y también, por supuesto, a Marina. Y, por supuesto, muchísimas gracias a David Gómez Sanz. Una ultimísima mención que quería hacer al acto del debate en sí mismo. Por favor, la violencia es enemiga de la palabra. La violencia es enemiga del progreso. Y no creo que en nuestra sociedad, en la que ya hay suficiente violencia, necesitamos más de la necesaria. Por eso, por favor, a todos los estudiantes, educaos en la palabra, porque la palabra da poder y la palabra es progreso. A todos, muchísimas gracias. Tiene la palabra el excelentísimo señor don Pío García Escudero, presidente del Senado, para proceder a la lectura del veredicto. La lectura es muy corta, ¿eh? Ha ganado el Colegio Mayor Loyola.
Tras el gesto de deportividad que honra a ambos equipos, todo hay que decirlo, el excelentísimo señor presidente don Pío García Escudero, el excelentísimo señor don David Caravantes, vicerrector de estudiantes, y don José Vicente Gómez Rivas, presidente de la Asociación de Actividades Conjuntas de Colegios Mayores de Madrid, les pedimos que por favor bajen al atril para hacer entrega de los diplomas correspondientes. Por favor. Este diploma acredita al Colegio Mayor I de Cisneros como tercer clasificado. ¿Quién lo recoge? Este diploma es para el Colegio Universitario Isabel de España como futbolista. Y finalmente este diploma acredita al Colegio Mayor Loyola como ganador. Si el capitán tiene a bien decir unas palabras, por favor. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos por haber participado. Creo que el tema, la pregunta de debate es apropiada a la situación que estamos viviendo, tanto en España como a nivel internacional. Creo que con las novatadas tenemos que buscar una solución. En segundo lugar, me gustaría dar como buena noticia que este año nos hemos presentado 14 equipos de los colegios mayores, es decir, que hemos aumentado el número de equipos y que por tanto está funcionando la dinámica de debate dentro de los colegios mayores, lo cual es algo muy positivo porque, como ha dicho Guillermo, la palabra es vital para expresar y para comunicar y sobre todo para confirmar ideas. Y en tercer lugar, me gustaría agradecer a nuestros formadores, Cristina, que hoy no puede estar aquí, y Jorge, por habernos estado apoyando, y a mis compañeros por haber estado trabajando tan duro. Muchas gracias a todos por su presencia y gracias. Tiene la palabra el señor don José Vicente Gómez Rivas, presidente de la Asociación para Actividades Conjuntas de Colegios Mayores de Madrid. Sí, buenos días a todos, señor presidente del Senado, señoras y señores senadores, estimado vicerrector, queridos directores de colegios mayores y queridos colegiales, amigos que nos acompañáis. Para la Asociación de Actividades Conjuntas de los Colegios Mayores de Madrid es un placer y un honor estar hoy aquí, en esta ilustre casa, celebrando este torneo de debate. En primer lugar, quiero dar las gracias a todos los que han contribuido a que este torneo pueda celebrarse. Al presidente del Senado y a los senadores que han posibilitado que este último acto pueda llevarse a cabo en un lugar tan emblemático como propio del debate que es el Palacio del Senado, a Fernando López Cabello, director del Colegio Mayor de Alcalá, y a todos los que han colaborado con él para llevar a buen puerto esta edición del torneo, al Corte Inglés, patrocinador de las actividades de la asociación, a todos los colegiales, a todos los colegios mayores y colegiales que habéis participado y que sois los auténticos protagonistas.
Creo que dentro de unos años recordaréis este acto con nostalgia y con orgullo. Quizá algunos de vosotros podréis estar ocupando escaños en esta Cámara, llevando a cabo una función tan importante y ennoblecedora como es la de la representación política de los ciudadanos. En los momentos actuales en que por diversos motivos está puesto tan en duda el papel de los representantes de todos los ciudadanos en las tareas de dirección política, hay que reivindicar con mayor ahínco la política con mayúscula. Como señalan los clásicos, no hay tarea más noble que la de representar a los ciudadanos y contribuir con el trabajo a la mayor felicidad de los mismos. El análisis, la deliberación, la discusión y el debate son las herramientas de que se dotan las sociedades avanzadas para poder llegar a acuerdos que permitan la convivencia. Es esta una de las razones fundamentales que llevó a la asociación a impulsar un torneo como este en el que los colegiales, universitarios todos, pudieran aprender y ejercitarse en unas habilidades que van a ser fundamentales en toda su vida. Por ello, es intención de la asociación seguir fomentando esta actividad y os animo a todos a extender en los colegios mayores la importancia de crear grupos, comisiones y equipos que trabajen a lo largo del curso profundizando en la capacidad analítica, en la mejora de la forma de expresar las propuestas, en la escucha y el aprendizaje de los argumentos de los otros y en el debate sosegado a través del cual se puede llegar a decisiones y o acuerdos que nos beneficien a todos. Por estar en esta casa, una de las más importantes sedes del debate del país, solicito también a sus miembros que ayuden en estas tareas y qué mejor ayuda que la que nos han dado de poder celebrar en su seno la final de este torneo. Finalmente, felicitar a los ganadores, pero más importante aún, felicitar a todos los equipos y colegios que han participado en el torneo, porque es seguro que en el proceso han aprendido mucho y han mejorado como personas. Para concluir esta brevísima intervención, no me resisto a citar una frase del gran Agustín Argüelles, que en los orígenes de nuestro parlamentarismo moderno, 1810, y a propósito del debate y la representación política, escribía: grande fue el júbilo y la alegría con la que se recibió en todas partes la convocatoria de la regencia, señalando el 24 de septiembre inmediato para la apertura de las Cortes. Muchas gracias a todos y antes de que el señor presidente del Senado clausure este acto, vamos a ver un vídeo breve donde se resume el torneo. Gracias.
agradecimientos expresos a Álvaro González por su buen ojo y su buen estilo fotográfico y, por supuesto, su buen estilo de edición. A continuación tiene la palabra el excelentísimo señor don David Caravantes, vicerrector de la Universidad Complutense de Madrid. Muchas gracias. Prometo ser breve porque teníamos un reparto no escrito de lo que tenía que contar cada uno de nosotros dos. José Vicente, director del Colegio Mayor Santa María de Europa, aquí presente, era la persona que hacía la parte protocolaria y yo tenía que intentar hacer la parte que les ilusionara y que les emocionara. Creo que es una parte mucho más compleja, pero voy a intentar hacerlo. 2 días después de la toma de posesión, algunos recordarán que acudí directamente a su colegio mayor y el único interés que demostraba era la situación actual de ese colegio mayor y su implicación en el tema de los debates. Creo que lo recordarán y este es el mejor ejemplo de la progresión que se ha alcanzado. Progresión que se ha conseguido, por supuesto, gracias al apoyo de otros colegios mayores que me han ayudado en esta tarea del desarrollo del debate en la Universidad Complutense de Madrid. La Universidad Complutense de Madrid tenía que intentar potenciar algo que ya llevan los colegios mayores en ese ADN, en ese gen, y es que las personas que viven en los colegios mayores, lo decíamos el otro día justo cuando teníamos la reunión de ese Consejo de Colegios Mayores al que se ha hecho referencia esta mañana, vivir en un colegio mayor nos diferencia y nos da un valor añadido que la sociedad tiene que entender. Si hay algunas empresas que se dedican a invertir miles de euros en formar a una persona después de haber sido contratada precisamente para dar lo mismo que se está haciendo desde los colegios mayores. La oferta cultural, el don de palabra al que también se ha hecho referencia, la vida en comunidad, el trabajo en equipo, el esfuerzo colaborativo, todo lo que se hace desde un colegio mayor empieza desde primero. Son los ejemplos, cada una de las caras, cada una de las palabras que se han dicho aquí, cada uno de los turnos, significaban algo y daban un valor, repito, especial a aquellos que han pasado por los colegios mayores. Este es simplemente un ejemplo. Hace 7 días comenzábamos en ese Colegio Mayor Universitario Covarrubias la fase previa. Ahí ya se veía lo que podía ocurrir ahora, pero de verdad que esta final en el Senado marca un antes y un después en el tema de debate. Así que muchas gracias, por supuesto, a todos los que hoy han hecho posible ese cambio. Muchas gracias. Tiene la palabra el excelentísimo señor don Pío García Escudero, presidente del Senado. Muchas gracias, señor vicerrector, señor presidente de la Asociación de Actividades de los Colegios Mayores, señores directores, organizadores del torneo, queridos compañeros, sobre todo compañeros senadores. Los senadores Luis Andar y la senadora Fernández Pena, tengo que deciros que han estado toda la semana aquí oyendo debates hasta las 12:30 de la noche el otro día y no han tenido ningún inconveniente en acompañaros hoy seguir oyendo debates. Es decir, eso es una cuestión que imprime carácter. Conrado Escobar es diputado en el Congreso muy a pesar suyo, fue senador. Estuvo mucho más a gusto aquí que en el Congreso. Pero, en fin, esas son intimidades nuestras. Queridas y queridos alumnos, concursantes, mi enhorabuena cordial por haber participado. Y, desde luego, mi enhorabuena a los ganadores. Yo creo que más importante es haber participado que haber ganado. Pero ese prurito, pues también está bien, el de irse con el diploma. Y mi felicitación, desde luego, a la Asociación de Actividades de los Colegios Mayores y al Grupo Blue patrocinador, porque me parece una gran actividad esta. Me parece una gran actividad, me parece muy encomiable. El debate, la oratoria, la dialéctica, la retórica, es decir, y lo decía el presidente hace un momento, argumentar ideas, saber expresar adecuadamente esas ideas, saber contrastar esas ideas con una actitud constructiva. En definitiva,
debatir. Y debatir es esencial y lo tiene que seguir siendo siempre para cualquier persona, no solo desde el punto de vista profesional, desde todos los puntos de vista. Lo habéis repetido a lo largo de la mañana, estáis en el Senado, estáis en la sede de la palabra, en el Parlamento. Y aquí yo creo que es muy bueno el recordar una vez más que la retórica es algo que está íntimamente relacionado con la democracia, es el alma de la democracia. La retórica y la democracia nacieron a la vez. En la antigua Grecia, en la Atenas clásica, hace ya muchos siglos. Y si el equipo ganador de este torneo, el Colegio Mayor Loyola, ha ganado, y les vuelvo a felicitar, es precisamente porque ha convencido. Es decir, ha ganado porque hay un jurado imparcial, y en opinión de este jurado, el Colegio Mayor Loyola, sus componentes han sabido razonar, han sabido exponer sus razones del modo más convincente y más persuasivo, es decir, han convencido. Fijaros, el uso de la razón a través de la palabra sigue siendo 25 siglos después el mejor medio inventado para ponerse de acuerdo, convivir armónicamente y lograr que el mundo avance. Y es que la retórica va de eso. Si tomamos prestadas las palabras de Francis Bacon, la retórica consiste en aplicar la razón a la imaginación para mover la voluntad. La retórica es, por tanto, el lenguaje en acción, una herramienta que todos empleamos a diario, no solamente los políticos aquí en el Parlamento, no solamente los abogados en los tribunales de justicia, no solamente, ahora que están tan de moda, los tertulianos en los platós de las televisiones. Todo el mundo. Todos practicamos la retórica y lo hacemos constantemente, en todas las circunstancias del día, en las circunstancias más cotidianas de nuestra vida. Simplemente, cada vez que queremos convencer, que queremos persuadir o que queremos influir en el pensamiento o en las decisiones de una o de otra persona. Cuando Francis Bacon escribió aquella definición allá por el siglo XVI o XVII, la retórica todavía conservaba la importancia que siempre había tenido en el sistema educativo occidental durante más de 1500 años. Era, como es sabido, una de las tres patas, junto con la lógica y la gramática, de la educación básica o el trivium. Y los tratadistas lo justificaban diciendo que la lógica se interesa por la cosa como se la conoce, la gramática por la cosa como se simboliza y la retórica por la cosa como se comunica. Evidentemente en la Edad Media no había asignaturas sobre nuevas tecnologías, porque no había ordenadores, ni en los monasterios ni en las universidades, porque Internet todavía no se había inventado y porque a nadie se le había ocurrido que pudieran tejerse redes sociales. Hoy, sin embargo, sí tenemos todo eso. Y, por tanto, con todo motivo, le venimos prestando a las nuevas herramientas tecnológicas una atención cada vez mayor en los planes de estudio. Hoy nuestro mundo está presidido por las TIC, las tecnologías de la información y de la comunicación, y sin embargo, y aquí está la enorme paradoja, pienso que en los currículos formativos, querido vicerrector, no le estamos concediendo el valor suficiente a una disciplina tan especializada precisamente en la comunicación, como es la palabra, como es la retórica. Porque resulta que saber razonar y darle la debida expresión a nuestras ideas u opiniones sigue siendo imprescindible para casi todo, también para tuitear o para enviar un WhatsApp, hasta para eso. Y a lo mejor estamos tan fascinados por los medios a nuestra disposición para comunicarnos que estamos descuidando el fondo y la forma de lo que necesitamos comunicar. Por eso, yo hoy, pero no solamente en nombre propio, yo creo que en nombre de toda la Cámara, en nombre de todos los senadores, le doy mi aplauso a iniciativas como la de este torneo de debate. Y me parece que es un medio pedagógico que, como otros orientados al mismo fin, debería de cundir e incorporarse a las distintas etapas del sistema educativo desde el principio. Porque al enseñar a debatir a nuestros estudiantes, les estamos proporcionando una técnica que, sin duda, lo vuelvo a decir, les será de la mayor utilidad para desenvolverse en la vida.
Y además, y voy terminando, si a alguien se le llega a ocurrir, allá él, aventurarse por el proceloso mundo de la política, así evitaremos que le suceda lo que le pasó a un senador hace más de 100 años, del que se cuenta por esta casa que a principios del siglo pasado hizo un día un discurso tan desaliñado, tan desastroso, que no había quien pudiera entender lo que estaba diciendo. Y el hombre, pues una vez que acabó el debate, se quedó bastante frustrado y bastante abatido. Pero ¿cuál no sería su sorpresa cuando a los pocos días lee su propia intervención en el diario de sesiones y la encontró magnífica? Y se dijo, caray, pues no estuve tan mal como yo pensaba. Y se fue tan contento a dar las gracias al jefe de los taquígrafos por lo bien que había interpretado su discurso y lo había recogido en el diario de sesiones. Pero se llevó un enorme chasco cuando el jefe de los taquígrafos le dijo, no me dé las gracias, señoría. Lo que su señoría pronunció era tan incomprensible que en vez de hacer correcciones a su discurso he preferido hacerlo nuevo. Pues que Dios nos libre de no tener nunca que ser reescritos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, pues vamos a clausurar este torneo de debates entonando el Gaudeamus Igitur, puestos todos en pie. Si no sigue con viva la academia,